Y a continuación vamos a invitar a que nos acompañe el señor Jorge Guajardo, que nos deleitará con su conferencia magistral El futuro de América Latina en la era del nearshoring y la transformación geopolítica. El señor Jorge Guajardo es uno de los diplomáticos mexicanos más reconocidos a nivel internacional, con una carrera que destaca la combinación de la política exterior, la asesoría estratégica y los negocios internacionales. Se desempeñó como embajador de México en China entre 2007 y 2013, un periodo clave para la transformación de China como potencia global. Su gestión, una de las más largas en este cargo, le otorgó la perspectiva única sobre las dinámicas internas del país asiático, así como las relaciones comerciales y diplomáticas. El señor Guajardo asesora empresas globales en la estrategia internacional y es analista destacado en medios como The New York Times, Financial Times, el Wall Street Journal, The Economist y CNN. Actualmente es socio de DG8 Group en Washington, D.C., donde asesora a empresas globales sobre estrategia internacional. Es licenciado por la Universidad de Georgetown y tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Y lo vamos a recibir aquí con un fuerte aplauso en nuestra República Dominicana. Sea bienvenido el señor Jorge Guajardo. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con el imposible reto de tratar de darle lógica a lo que no la tiene. Pero vamos a tratar. Obviamente el ambiente geopolítico, comercial cambia todos los días. Todos nos levantamos a ver qué, pues ya no tweet, pero qué Truth Social puso el presidente Trump, que cambia radicalmente la situación geopolítica, pero creo que escondido en todo este caos hay cosas que podemos entender y oportunidades para nosotros. Y de eso quisiera platicarles un poco hoy. Y por odioso que suene, quisiera empezar con un poco de historia. Historia, pues no es un tema muy entretenido en una cumbre empresarial, pero creo que vale la pena nomás remontarnos a 1979, porque gran parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con China. Lo que cambia todo es el factor China. Y por eso el 1979 es una fecha importante, porque es en ese año cuando llega al poder en China Deng Xiaoping, un líder que reemplaza o sucede, no lo reemplaza, sucede a Mao Zedong, que si bien consolidó el poder en China, pues gobernó en una época de caos, de pobreza masiva, de hambrunas, de cerrazón, de guerra interna. Y llega Deng Xiaoping, se encuentra a un país en ruinas económicamente y dice y se propone que va a abrir a China al mundo, lo que se conoce como el proceso de reforma y apertura, y que la va a abrir para convertirse en la fábrica del mundo. Todos ustedes conocen este proceso, todos ustedes lo han visto. Todos saben de los productos hechos en China, todos saben que son muy baratos, todos saben que tienen mano de obra barata y todos saben que nos han inundado de productos. Esa parte de la historia la conocemos bien. Quizás la parte que no se conoce tan bien es que para lograr esto, para convertirse en la fábrica del mundo, lo que China hace es que empieza a urbanizar a su población rural. Un país de 1.300 millones de habitantes, una población rural aproximadamente el 70%, todos sabemos que las poblaciones urbanas son más productivas por efectos de aglomeración, porque las industrias se hacen con todas las cadenas de suministro. Entonces Deng Xiaoping dice: vamos a empezar a urbanizar
a la población rural de China para así convertirnos en la fábrica del mundo. ¿Qué quiere decir urbanizar a la población rural de China? Él se propone empezar a urbanizar a 20 millones de chinos. 20 millones de chinos. ¿Qué es esto? ¿Mucho? ¿Es poco? ¿Es nada? Bueno, 20 millones de chinos lo uso yo como contexto. Uso Nueva York. Todos ustedes han estado en Nueva York, los que no lo han visto en televisión, me imagino que todos han estado en Nueva York, conocen Nueva York, una ciudad de rascacielos, que tiene 3 aeropuertos grandes, que tiene universidades, carreteras, hospitales, vivienda, todo lo que vemos en Nueva York. Bueno, en el proceso de urbanizar a sus 20 millones de ciudadanos al año, para todo fin práctico, China estaba construyendo 2,5 Nueva York todos los años. 2,5 Nueva York, 2,5 Nueva York. O sea, imagínense ese nivel de crecimiento, porque esos son los 20 millones de chinos que estaban llegando a las ciudades y era lo que tenían que hacer. Y ese se convierte en el verdadero motor de crecimiento de China. Eso es lo que empieza a generar este crecimiento que nosotros conocemos, por el cual pasó China del 11, 12, 13%. Y para urbanizar a toda esta gente, empiezan a construir acereras, cementeras, vidrieras, petroquímicas, todo lo que se requiere para construir ciudades. Dicen, vamos a hacerlo nosotros aquí en China, porque nosotros estamos usando el material. Y así empieza a crecer China y así vemos ese milagro de crecimiento chino. Como contexto, el 80% de la vivienda china fue construido de 1980 a la fecha. Echen ojo cuando salgan de aquí, volteen a sus alrededores y vean la vivienda de República Dominicana o de todos los países donde vayan y pregúntense cuánta ha sido construida de 1980 a la fecha. Mucha, no lo dudo, pero no deja de ser destacable que un país de 1,300 millones de habitantes construye el 80% de su vivienda en los últimos 45 años. Ese era el motor de crecimiento chino. La construcción de vivienda representaba el 30% del PIB chino. Ahí estaba el crecimiento. Muy bien. China va creciendo, todos quieren ser parte de esto. Estados Unidos quiere ser parte de esto. Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria de conquistar mercados. Siempre desde la posguerra ellos se han enorgullecido de que ellos abren mercados y dicen ellos, aquí en República Dominicana es sensible decirlo, pero dicen ellos que conquistan al mundo a través de sus productos, no de sus ejércitos. Ellos, no yo, ellos. Y así van a hacer con China, la van a conquistar. Quieren una parte de ese pastel de crecimiento para sus empresas, para Boeing, para Caterpillar, para Honeywell, para sus bancos, para Goldman Sachs. Dicen, ese crecimiento, 13%, nosotros estamos mandados a hacer para aprovecharlo, vamos a abrir a China. Empieza el proceso de ingresar a China a la OMC. Estamos hablando del 95 más o menos, del año 95, 96, siguiendo la presidencia de Bill Clinton. Y en el proceso de abrir a China, de nuevo, los Estados Unidos, porque dicen que lo hacen por razones morales, no económicas, dicen que al China ingresar a la OMC, pues va a ser un pueblo más rico, que va a exigir más derechos, que van a empezar a exigir la democracia. Entonces dicen que la apertura de China es para promover los valores que Estados Unidos promueve, pero en el ínterim es una gran oportunidad para las empresas americanas que en efecto entran a China, les va de maravilla, con una salvedad. Resulta que al abrir China para las empresas de Estados Unidos,
también se estaba abriendo Estados Unidos para las importaciones chinas. Esa parte no la vieron tan clara. ¿Y qué sucede con las importaciones chinas? De nuevo, lo que aquí conocemos, lo que todos ustedes viven, pues resulta que llegan y son muy baratas y son buenísimas, y Walmart cada día tiene precios más baratos y todos estamos ganando porque lo que antes costaba $10 ahora lo conseguimos en $2. Las importaciones chinas son maravillosas. Hasta ahí muy bien, hasta que empiezan a desindustrializar sectores enteros de la economía americana, estas importaciones chinas. Hay un estudio que se llama The China Shock, que hicieron 3 autores americanos, que ve de manera clara cómo los distritos que más importaciones de China tienen, más desempleo tienen. El estudio de China Shock habla de 2 millones de desempleados por las importaciones chinas. Ahora, 2 millones de desempleados no es mucho, es lo que Estados Unidos cíclicamente desemplea y emplea en un mes. Entonces, 2 millones de desempleados no es una cifra que nos debe de alarmar. Lo que cambia con estos 2 millones de desempleados es que son desempleados de industrias que desaparecieron en su conjunto. La industria mueblera de Carolina del Norte, ¡pum!, desaparecida. La industria textil de Virginia, desaparecida. Entonces, estos desempleados que normalmente perdían un trabajo, iban a la vuelta de la esquina y conseguían otro, ahora se dan cuenta que ya no tienen trabajos para conseguir, que la industria donde ellos trabajaban desapareció, se fue por las importaciones chinas. Y aquí empieza algo nuevo, que es ese sentimiento de desencanto de la población americana, de que el libre comercio no le estaba funcionando a ellos, de que sí tenían productos más baratos, pero los productos más baratos no tienen ningún sentido si no tengo dinero para comprarlos porque no tengo trabajo. Entonces empieza un desencanto con el libre comercio que el entonces candidato Donald Trump entiende muy bien, lo mide muy bien, y hace una campaña en el 2016 diciendo que él va a regresar los trabajos a Estados Unidos, que él va a poner aranceles, que él está en desacuerdo con todo este libre comercio. Lo hemos oído decir que la palabra arancel es la palabra más bonita del diccionario. Creo que él genuinamente cree que el libre comercio no es bueno, genuinamente cree que el proteccionismo es lo que se requiere, detecta esta beta en el electorado estadounidense, la usa y llega a la presidencia. Y llega a la presidencia en el 2017 y empieza a imponer aranceles. Empieza con China, la cual empieza a imponer aranceles, pero luego empieza a amenazar con aranceles a México, a la Unión Europea. Y lo que se empieza a dar cuenta él es que los países hacen hasta lo imposible para evitar que se les impongan aranceles. Que resulta que el mercado de Estados Unidos es una arma muy poderosa para hacer que otros países hagan lo que él quiere. Y empieza a cambiar ese juego, no le da mucho tiempo, se viene el 2020, 2019, la pandemia, el COVID, que también nos demuestra algo totalmente nuevo para los Estados Unidos.
Y eso es que Estados Unidos se da cuenta por primera vez en su historia que ya no controlan sus cadenas de suministro, que todo eso que habían estado mandando al exterior, de repente, caray, pues es problema. Y ustedes se acordarán de las máscaras N95, los respiradores, las batas, las jeringas. Bueno, pues resulta que todo las hacía China. El 80% de los medicamentos que Estados Unidos importa los hacen en China. Y en la crisis de la pandemia, entre que son peras o son manzanas, China le dice a Estados Unidos, pues no te mando máscaras N95, las quiero para mí. Y Estados Unidos, el país de la abundancia, el país que lo tiene todo, que lo crea todo, que lo hace todo, de repente se da cuenta que no tiene lo más básico para salvar la vida de sus ciudadanos. Y ahí se dan cuenta de una vulnerabilidad que estamos viendo hasta la fecha, cuando se dan cuenta que ya no tienen control de sus cadenas de suministro y que en momentos de vulnerabilidad o de crisis esto puede ser una vulnerabilidad. El presidente Trump pierde la reelección, entra el presidente Biden. Importante destacar, todos los aranceles que el presidente Trump le impuso a China, el presidente Biden los deja, muchos los aumenta. Y esto es muy importante destacarlos porque muchos creemos, yo me incluyo a veces, que esta es una tendencia pasajera, que esta es una tendencia que termina con la presidencia del presidente Trump o que terminó. La realidad es que no. La realidad es que Biden se mantiene con esta misma tendencia proteccionista, con esta misma tendencia de querer controlar sus cadenas de suministro, y esa da la primer ola del nearshoring, del friendshoring, donde Estados Unidos dice durante la presidencia de Biden que quieren divorciarse comercialmente de China, que quieren traer la cadena de suministro a países más amigables, por si las dudas. Y empieza el proceso del nearshoring, pero como todo en el mundo, la crisis pasa, se nos olvidan los problemas y regresamos a la zona de confort. Estados Unidos no fue excepción, se pasó la crisis del COVID, se medio acabó el proceso de nearshoring o bien perdió ímpetu y ahí vamos. Así vamos con ese proceso. Cuando otra vez el presidente Trump, candidato Trump, vuelve a hacer campaña con este instinto proteccionista, gana la elección y sabemos lo que sucede de ahí en adelante, no se los tengo que platicar, todos lo hemos vivido. Una cosa que es diferente, él agarra bronca con todo el mundo, le empieza a imponer aranceles a todo el mundo. Bueno, ese no era el plan. Quiero pensar, si le quiero ver lógica, que no va a ser el plan, pero pues quién sabe, pero yo creo que no es el plan. Lo que es indudable es que se va a acentuar la separación comercial con China. Esa parte ya no tiene vuelta atrás. Y yo les pongo un ejemplo y una oportunidad. Llega el presidente Trump, anuncia sus aranceles del Día de Liberación, los mercados se desploman, los bonos se desploman, todos sabemos los efectos, se echa para atrás, los pone en pausa, pero deja los de China y los mercados suben. De cierta manera, los mercados, sabiendo que la separación con China es inevitable, que la separación de China es un proceso que está ya andando, los escala a niveles intolerables, al 145%, China hace lo mismo,
lo sube al 125%. Para todo fin práctico, detienen el comercio entre ambos países. Un arancel del 145% hace que sea difícil comercializar. Él pensando que lo iba a hacer por cuestiones de negociación, pero no se da cuenta que en el proceso lo que demostró fueron vulnerabilidades de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con vulnerabilidades? Se van a reunir con él los presidentes, directores generales de Target, Walmart, Home Depot y Lowe's, y le dicen para todo fin práctico que con los aranceles como están, no va a haber Navidad, no va a haber productos en las tiendas. ¿Y qué presidente quiere gobernar un país sin productos en las tiendas? Y ahí se echa él para atrás. Y dice, bien, vamos a hacer una pausa, vamos a quitar los aranceles. Pero dice una cosa que la prensa no destaca, pero que para nuestros países es esencial. Él dice, vamos a quitar los aranceles y los vamos a ir poniendo en un periodo de 5 años. Y él está poniendo bajo aviso a Walmart, Target, Home Depot, Lowe's y todas estas empresas de que tienen 5 años para encontrar proveeduría que no venga de China. Obviamente en 5 años el presidente Trump ya no va a ser presidente, pero les aclaro, ningún arancel que él puso la primera vez, el presidente Biden quitó. Entonces, aquí hay un interés de Estados Unidos por buscar proveeduría que no venga de China. ¿Qué está sucediendo en China en todo este proceso? Bueno, China también está teniendo cambios. Yo les hablaba de cómo el motor de crecimiento de China era a base de urbanizar a su población. 20 millones de chinos creciendo. Los que fueron a China, me imagino que la gran mayoría aquí, veían construcciones en todos lados, veían aeropuertos, veían trenes, y venían con fascinados diciendo, wow, China está... Bueno, era la urbanización, eso era el motor de crecimiento, era la urbanización, así se veía. ¿Qué sucede? Es que en el año 2021, China empieza a hacer estudios de su población, de su demografía. Para mantener una población estable se requiere de un índice de reposición del 2.1%, una estadística establecida que para no crecer ni perder población es del 2.1%. En el año 2021, China se da cuenta que su tasa de reposición es del 1.3%. Del 1.3%. Es decir, que para el año 2030, en vez de estar urbanizando a 20 millones de personas, iban a urbanizar a 10 y para el año 2040 a 0. Ahí está el motor de crecimiento de China. ¿Y cuál es la sorpresa adicional? Es que en el año 2022 se dan cuenta que la tasa de reposición no es del 1.3, es del 1. Que su población está disminuyendo, que ese motor de crecimiento de urbanización ya no da. ¿Y qué quiere decir que ya no da? Que lo tienen que detener. ¿Y cómo se ve detener urbanización? Pues miren, a mí no me gusta mucho usar gráficas, pero si me permiten usar una, que creo que es muy ilustrativa, a ver si me apoyan con una gráfica que veo en el monitor, y si no, se las platico. En el 2022, el gobierno detiene del todo
lo que es el gasto en urbanización. Aún si ven la gráfica, si la pueden poner, lo paran en alto y pierden ese motor de crecimiento. No les queda de otra, lo pierden. El 30% del PIB, ¡pum!, desaparecido. ¿Y ahora? Ahí está cómo se ve el fin de la urbanización. No es una caída gradual como lo ven, es un desplome. Es el gobierno diciendo, ya no hay, se acabó. Se quedan sin su principal motor de crecimiento. Los que siguen los temas habrán visto que en China hay una crisis de vivienda. Esto es. Y a falta de ese motor de crecimiento, ¿qué hacen con toda la industria esta que construyeron? Con las acereras, las vidrieras, las cementeras, todo lo que hicieron para este motor de crecimiento. ¿Qué hacen con ellas? Nosotros las cerraríamos, ¿no? Perdimos el mercado, cierras la industria, trágico, pero así operamos en una economía de mercado. Ellos no. Ellos dicen, vamos a exportarla. Vamos a dejar andando esta industria y vamos a exportarla. ¿De qué estamos hablando? Piensen que China consumió en las primeras 2 décadas de los 2000 la misma cantidad de acero que consumió en Estados Unidos en todos los 1900. En 20 años China consumió la misma cantidad de acero que Estados Unidos en 100. Un acero para el cual ya no tiene mercado, un acero que ahora va a exportar. China produce la misma cantidad de acero que todo el mundo junto, por un mercado que no existe. Hasta ahí mal. Caray, van a exportar todo esto. Pues no paran ahí. Como ya no tenemos el motor de crecimiento de la urbanización, vamos a redoblar el motor de crecimiento de la manufactura. Entonces no nomás dejan la que tienen, sino que apuestan a duplicar la manufactura para exportar al mundo. ¿A quién? Pues al que se deje. ¿Quién se deja? Pues nosotros. Y así viene este proceso de exportar manufactura. Y si me permiten otra gráfica que es, de nuevo, a mí no me gustan las gráficas porque confunden más de lo que... Pero miren nada más, vean las líneas. El azul, la línea azul es el crecimiento en exportaciones, la línea amarilla es la baja en el PIB de vivienda. O sea, conforme se cae la vivienda, suben las exportaciones. Ese es el motor de crecimiento de China, a eso es a lo que están apostando y a eso es a lo que está respondiendo Estados Unidos. A decir, no podemos permitir esto porque nos va a desindustrializar, y ponen aranceles agresivos. Y conforme le va poniendo aranceles más agresivos Estados Unidos a China, empieza la correlación directa del aumento de importaciones, de exportaciones chinas a países terceros. Países como Vietnam, Indonesia, Tailandia, México, que empezamos a ser usados para triangular productos chinos a Estados Unidos, y en total no se caen las exportaciones de China, en total se mantienen, y esto es lo que Estados Unidos le quiere poner un alto porque es insostenible. Y aquí hago una pausa. Cuando hablo yo de ponerle un alto, imponer aranceles para detenerlos, que no hay otra manera de detener las importaciones chinas, no hay otra manera que si no es con aranceles, es la única manera.
lo primero que me dicen es, bueno, pero eso fomenta la inflación. El consumidor va a pagar el precio. Sí, desafortunado. Pero el libre comercio no se trataba de precios baratos. Ese no era el motivo del libre comercio. Cuando empezamos los procesos de libre comercio en el mundo, no era buscando precios baratos, era buscando eficiencias. Y uso el ejemplo de David Ricardo, que es el padre del libre comercio, que hablaba de cómo el Reino Unido tenía muchas ovejas, por ende podía producir lana a precio muy barato y por ende la podía exportar porque tenía la ventaja de que sus campos se prestaban para las ovejas. Y se le iba a exportar a Portugal, que tenía un clima idóneo para hacer vino, y a su vez Portugal le iba a exportar vino al Reino Unido. Ambos se iban a beneficiar porque ambos están exportando los productos para los que son buenos, el mundo va a ganar, todos queremos más de eso, venga el libre comercio, enhorabuena, magnífico. Hasta ahí inobjetable. ¿Qué sucede? Es que China entra a esta ecuación del libre comercio y entra a la ecuación en el 2001, ya no usando sus ventajas comparativas, sino los apoyos de gobierno. Voy a usar un ejemplo que es la industria del plástico, el PET, que se usa para hacer las botellas de agua, el PVC para hacer tubería de plástico, todo lo que es derivados de petroquímica. China tiene suficiente capacidad instalada para surtir al mundo entero en todas sus necesidades de PET y todavía le queda un poco de excedente. Habiendo dicho eso, la están aumentando en 50% en los próximos 3 años. Ahora, ¿qué ventaja comparativa tiene China? Ninguna. Para hacer petroquímica se requiere de petróleo. China no tiene petróleo. China es el principal importador de petróleo en el mundo. Y entonces, tiene apoyo de gobierno, tiene subsidios, quieren emplear gente. Bueno, de eso no se trataba el libre comercio. El libre comercio me habían dicho que era porque uno tenía una ventaja comparativa que el otro no tenía y yo me iba a beneficiar de ella. Nunca me dijeron que era porque el gobierno le iba a meter dinero a empresas que pierden dinero, pero emplean gente. Y me van a pedir que yo compita contra ellos en una economía de mercado abierta, donde no hay manera de que yo le pueda ganar a un productor chino que no tiene que generar ganancias, cuando yo sí tengo que generar ganancias, tengo que pagar créditos bancarios, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar nómina, todas esas cosas que ellos no tienen. Esa es la realidad con lo que estamos compitiendo, lo que el mundo está compitiendo con China. Este ejemplo que les doy del PET lo pueden extrapolar a muchas otras industrias, a la acerera, a la vidriera, cementeras, carros. En 2 años, China pasó de ser el tercer exportador de carros del mundo a ser el primero. Superó a Japón y Alemania en 2 años. Y tiene capacidad instalada ociosa que no está usando para producir 4 millones de carros más adicionales que va a estar exportando. Bueno, es insostenible a menos que estemos dispuestos a ceder el hecho de que China va a ser la manufactura del mundo, la fábrica del mundo, y el resto del mundo no. Esa es la apuesta de China. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere. Y aquí llegamos otra vez a las vulnerabilidades que les hablaba. Y queriendo detener esto, el presidente Trump le pone aranceles agresivos a China y le pone aranceles al resto del país, pero pongan atención en una cosa que hace cuando él negocia con otros países. Una exigencia suya
es que el país en el cual él entra a un acuerdo tiene que excluir las importaciones de China. Eso hizo con el Reino Unido, que hasta ahorita es el único que ha logrado cerrar un acuerdo. Reino Unido se compromete a limitar las importaciones de acero y de productos farmacéuticos. A México le está pidiendo limitar la importación de carros chinos. Y así consecutivamente, ahí va a ir uno con el otro para tratar de que China deje de exportar su capacidad instalada al resto del mundo, tratando de guardar mercado. Insisto, aquí parece que hay una lógica, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que el presidente Trump tiene una lógica clara, son cosas, destellos que se aprecian y que creo que nos van a traer oportunidades, como lo vimos cuando él anuncia esa pausa a los aranceles de China y dicen tienen 5 años para encontrar nuevos. ¿Dónde van a encontrar esos nuevos? Aquí. Esta es nuestra oportunidad. Y ahí sí yo les diría, yo veo una oportunidad generacional para traer nearshoring y para traer friendshoring a la región. Lo que era guerra arancelaria entre China y Estados Unidos se ha convertido en el lapso de un mes, no empezó así, en el lapso de un mes se ha convertido en una guerra de cadenas de suministro. Ya no es de aranceles, es de cadenas de suministro. Entonces China amenaza a Estados Unidos que no le va a enviar sus tierras raras que Estados Unidos necesita. Estados Unidos responde que no le van a mandar motores para los aviones que China está fabricando, y cada país empieza a atrincherarse con su cadena de suministro buscando vulnerabilidades del otro para con eso apretar. ¿Y qué vulnerabilidad mostró el presidente Trump cuando anunció esa pausa? Es que en efecto Estados Unidos depende de China para todos los productos que encuentra en Walmart, y toda lógica nos dice que China depende de Estados Unidos para exportar esos mercados, cosa que en efecto depende. Pero ya no estamos en lógicas comerciales o económicas, ya estamos en lógicas de geopolítica y vulnerabilidades. Y lo que hoy es una vulnerabilidad de Estados Unidos, mañana es una herramienta de guerra de China. ¿Y qué detiene a China en caso de un conflicto por las causas que sean? Taiwán, el obvio, pero por las causas que sean. De decirle a Estados Unidos de la noche a la mañana, detengo las exportaciones a tu país, y se acaba la vida en Estados Unidos como la conocen. Se acaba, o sea, estamos hablando de Venezuela, se convierte, o sea, con tiendas vacías, ahora sí que esa es una vulnerabilidad que Estados Unidos acaba de reconocer y que van a hacer hasta lo imposible por compensar. Y no lo pueden hacer ellos por más que digan que se quieren traer ellos la manufactura de Estados Unidos. Esos son sueños guajiros. No tienen ni la mano de obra ni la energía. No va a ser allá, va a ser aquí. Esa es la oportunidad que viene y es una oportunidad única. Voy a cerrar nomás diciéndoles una cosa que es importante, que es: todos queremos ser la próxima China. Buen anhelo. Lo que sí les digo es que China no se hizo grande a base de traer nada más la manufactura. Se hizo grande a base de ser dueños de la manufactura. Las empresas que se iban a China tenían que tener socios locales, que a su vez fueron reemplazados por chinos. Eso los hizo grande. En nuestros países, en la primera ola de la globalización, post-NAFTA, post-CAFTA, nos emocionamos simplemente con traer la manufactura, aunque fuera ajena a usar nuestra mano de obra.
loable, bueno, lo aplaudo. El futuro no está en eso. Sí está, pero el futuro está en controlar y ser dueños de esa manufactura. Entonces, en esta nueva ola que viene, yo los invitaría, como mujeres y hombres de industria, de empresa, que piensen en oportunidades a ser los dueños de esos insumos que Estados Unidos necesita, y no nada más en conformarnos con traer a las fábricas a que se instalen aquí. Sí, importante, pero seamos los dueños. Ese es el modelo chino y es una oportunidad única que se va a presentar. Se va a requerir de mucho apoyo del gobierno, del sector financiero, del capital privado, pero ahí está la oportunidad. Es una oportunidad única de que ustedes todos se conviertan en partes claves de esta cadena de suministro, y ahí está el futuro. Yo felicito a la CONEP por su 62 aniversario, agradezco a César Dargam y a Celso Juan Marrancini la invitación. Les deseo mucho éxito y creo que vienen oportunidades generacionales únicas. Ojalá estemos listos para aprovecharles. Muchas gracias.